¿Pueden los sueños predecir el futuro? Una noche soñás algo extraño, raro, estás en un lugar en el que nunca estuviste, ves una persona que no conoces, escuchás una conversación que no tiene sentido y te despertás. Con el paso de los días ese sueño desaparece de tu memoria, hasta que meses después te pasa algo inesperado. Entras a un lugar desconocido, una persona dice una frase, una situación se desarrolla exactamente como la soñaste. Y por un instante aparece una sensación imposible de ignorar. Yo ya viví este momento. Entonces aparece una pregunta que la humanidad se hizo durante miles de años. ¿Fue una coincidencia? ¿Fue intuición? ¿O pueden realmente los sueños mostrarnos algo que todavía no ocurrió? Predecir el futuro. Indaguemos un poco entonces en qué es lo que dice la ciencia y, más interesante, qué es lo que hay más allá de lo que ella puede explicar. Porque quizá los sueños sí pueden predecir el futuro. Pero vamos primero a las bases científicas. Durante gran parte de la historia, muchas culturas creyeron que los sueños eran mensajes. En la antigüedad, un sueño podía interpretarse como una señal de los dioses, una advertencia o incluso una visión del futuro. Algunos gobernantes incluso buscaban intérpretes de sueños antes de tomar decisiones importantes. En el antiguo Egipto, los faraones y miembros de la élite recurrían a especialistas que interpretaban sueños. Un caso famoso aparece en el relato bíblico de José interpretando los sueños del faraón, sobre 7 años de abundancia y 7 años de hambre, que se hizo película. En la antigua Grecia, muchas personas buscaban interpretar sueños en templos dedicados a Asclepio, el dios de la medicina, donde se practicaba la llamada incubación de sueños. Dormir en un lugar sagrado esperando recibir una visión relacionada con la salud o el futuro. Todo esto porque a ellos también les parecía que había algo muy extraño en la experiencia de soñar. Mientras dormimos, nuestra mente puede crear lugares, personas y situaciones que nunca vivimos. Y algunas veces esas imágenes aparecen después en la realidad. Pero hay un problema que explica la ciencia. Los seres humanos soñamos muchísimo. A lo largo de una vida podemos tener decenas de miles de sueños. La mayoría desaparecen apenas nos despertamos. No recordamos todos los sueños. Recordamos aquellos que tienen algo distinto, los que son extraños, los que son importantes, los que parece que quieren decirnos algo, los que por alguna razón creemos que pueden llegar a ocurrir. Y ahí aparece una pregunta. ¿Estamos recordando un sueño porque se cumplió? ¿O sentimos que se cumplió porque nuestra mente encontró una conexión puramente azarosa? La ciencia tiene una explicación para esto. Nos dice que los sueños no son una ventana hacia el futuro, sino que son más bien una especie de simulador. Mientras dormimos, nuestro cerebro mezcla información, recuerdos, emociones, miedos, deseos y crea escenarios posibles. En otras palabras, tu cerebro pasa la noche imaginando futuros, creándolos, no porque pueda verlos, que se vayan a cumplir, sino porque prepararse para lo que viene fue una ventaja enorme durante la evolución. Pensá en un animal, en la naturaleza, o bueno, en nuestro ser humano más primitivo. Un animal que pueda anticipar un peligro tiene más posibilidades de sobrevivir. Un animal que puede imaginar diferentes escenarios puede tomar mejores decisiones. Nuestra mente llevó esa capacidad muchísimo más lejos. No solo imaginamos si algo puede ocurrir, imaginamos conversaciones, lugares, problemas. Creamos mundos completos dentro de nuestra cabeza y algunas veces uno de esos mundos coincide con el mundo real. Y hay algo todavía más extraño que pasa en nuestra mente. Nuestra memoria no funciona como una cámara, no guarda una copia exacta de todo lo que vivimos. Cada vez que recordamos algo, nuestro cerebro reconstruye esa experiencia. Eso significa que una vez que algo ocurre, se genera un recuerdo. Pero con el tiempo, nuestra mente puede modificar cómo lo recordábamos. Y ahí la ciencia nos muestra que un sueño olvidado, convertido en recuerdo, puede parecer más claro después de una coincidencia. Una imagen vaga puede transformarse en un recuerdo mucho más preciso, como si el cerebro editara la historia para que tenga sentido. De ahí surge el llamado efecto Mandela, donde varias personas recuerdan un mismo hecho de diferentes formas. ¿Por qué? Porque la memoria de cada una de esas personas lo modificó a su manera. Y nuestro cerebro es bastante bueno haciendo eso. Tiene una habilidad increíble para convertir caos en narrativa. Básicamente como si fuera un pequeño director de cine, creando historias, trabajando adentro de tu cerebro. Entonces la ciencia nos dice que nuestra memoria nos juega una trampa. Nos presenta la información de forma tal que nos la hace recordar pareciendo
que fue igual a algo que soñamos. ¿Nada más? Pero entonces, ¿pueden los sueños predecir el futuro? La realidad es que es probable. Hay dos formas de responder esta pregunta. Una con base científica y otra muy interesante que va más allá de lo que la ciencia hoy termina de entender. Según la ciencia, hasta hoy no existe evidencia de que los sueños puedan conocer eventos antes de que ocurran. Los sueños no predicen el futuro, los sueños imaginan futuros posibles. Y nuestra mente es tan poderosa que puede crear miles de escenarios antes de que nosotros seamos conscientes de ellos. La mayoría nunca ocurren, algunos, unos pocos, ocurren de una forma parecida. Y algunos parecen tan exactos que nos hacen preguntarnos esto, ¿fue una predicción? Pero es más bien una cuestión estadística. De miles de sueños que tuviste, por mera probabilidad, uno se va a terminar cumpliendo. Esto nos dice la ciencia. Pero yendo a la otra forma de responder a la pregunta, existe una idea que es todavía más inquietante y que te invito a que prestes atención porque puede cambiar para siempre la forma en la que entendés el paso del tiempo y lo que es realmente el futuro. Algunos científicos y filósofos se han preguntado si nuestra percepción del tiempo es realmente tan simple como creemos. Para nosotros el tiempo parece una línea. El pasado quedó atrás, el presente está ocurriendo y el futuro todavía no existe. Pero algunas interpretaciones de la física plantean una posibilidad diferente, que todos los momentos del tiempo podrían formar parte de una misma estructura, como si pasado, presente y futuro fueran diferentes lugares dentro de un mismo universo. Si eso fuera cierto, capaz el futuro no estaría creándose en cada instante. Capaz ya existe de alguna forma y nuestra conciencia simplemente avanza a través de él. Esto abre una pregunta fascinante. ¿Y si algunos sueños no fueran predicciones, sino más bien pequeñas grietas en nuestra percepción del tiempo? ¿Y si durante el sueño, cuando la mente no está limitada por el mundo lógico que significa estar despierto, si acaso ahí pudiera conectar con esta forma distinta de percibir el tiempo? ¿Es posible? Esta teoría se llama la teoría del universo bloque. Nosotros imaginamos el tiempo como una película. Pasado, presente, futuro. Como si el universo fuera un video que se está reproduciendo siempre hacia adelante. No habría un ahora universal avanzando siempre hacia adelante. El universo sería más parecido a un libro completo, ya escrito, y nuestra conciencia sería como alguien leyendo página por página, avanzando hacia adelante. Pero el final ya está escrito. Todo el tiempo posible, pasado, presente y futuro ya existe, a la vez. Te propongo una metáfora más visual. Imagina una película. Un personaje dentro de la película vive un segundo después del otro. Para él, la escena 1 ya pasó, la escena 2 está ocurriendo y la escena 3 todavía no existe. Pero vos, fuera de la película, tenés el archivo completo. Podés ver el principio, el final y todo lo que pasa en el medio. Ir adelantando y retrasando, ya existe. La pregunta es, ¿y si nosotros somos estos personajes dentro de esta película llamada tiempo? Esto es lo que nos propone la teoría del universo bloque. ¿Y de dónde sale esta idea? Bueno, principalmente de cómo entendemos el espacio-tiempo después de Einstein. La teoría de la relatividad mostró algo muy extraño. No existe un presente absoluto para todo el universo. Dos observadores, moviéndose de distintas maneras, pueden no coincidir sobre qué eventos ocurren ahora, en el presente. Es básicamente lo que vemos en la película Interestelar, donde para los personajes que están en el espacio, el tiempo transcurre de forma mucho más lenta, a comparación de cómo lo viven los personajes en la Tierra. Y el gran conflicto de la historia es que el protagonista debe cumplir la misión antes de que su hija envejezca y muera, para poder volver a verla. Peliculón. Eso abrió otra pregunta filosófica. Si el presente depende del observador, ¿es realmente algo fundamental? ¿Es importante entender qué es el presente para el orden del cosmos? Si es simplemente una construcción subjetiva desde nuestra experiencia, ya que el tiempo es relativo, la verdad es que quizás no. Bueno, una pregunta muy compleja para otro video, pero nos da una pista de que la teoría del universo bloque podría tener lugar en un universo donde el tiempo es tan relativo. La consecuencia más importante de esta teoría es esta. Si el futuro ya existe, ¿tenemos entonces libre albedrío? Esta es la parte que le hace doler la cabeza a los filósofos ya desde hace años, porque existen dos posibilidades. Opción 1, el futuro ya está ahí, existe. Entonces, ¿realmente elegimos? ¿O simplemente estamos recorriendo una historia que ya existe? Opción 2, el futuro todavía no existe. Entonces, el presente sería el momento donde la realidad realmente se crea. Esta visión se relaciona con teorías como el presentismo o el universo bloque creciente, donde pasado y presente existen, pero el futuro no necesariamente. A mí me gusta pensar algo mucho más complejo y quizá difícil de entender, que es que el universo bloque existe
y el futuro ya existe, pero se crea en relación a lo que nosotros hicimos. Como el tiempo está en todas partes, pasado, presente y futuro a la vez, esto podría tener sentido. En todo caso, ahora llevémoslo de nuevo al tema de los sueños, para resolver la pregunta que nos venimos planteando. Si el tiempo no fuera una línea que avanza, si todos los momentos fueran parte de una estructura completa, como plantea esta teoría del universo bloque, entonces la pregunta cambia. Ya no sería, ¿puede un sueño ver el futuro? Sería más bien, ¿puede nuestra conciencia acceder accidentalmente a información de otro punto del tiempo? Y acá entramos en terreno especulativo. No hay evidencia científica de que ocurra, pero no porque es imposible, sino porque todavía no entendemos estos conceptos del todo, la conciencia y el tiempo. Solo entendemos cómo los percibe el ser humano. Sabemos que el cerebro procesa información, pero no sabemos por qué esa información se convierte en una experiencia subjetiva a través de la conciencia. ¿Por qué existe un yo mirando al universo con la capacidad de hacerse estas preguntas, con conciencia? La conciencia seguirá siendo un misterio. ¿Y por qué solamente podemos experimentar el paso del tiempo hacia adelante, pero no en otras direcciones? Y si todavía no te perdiste, acá aparece una idea todavía más rara. Quizás los sueños no son una ventana hacia el futuro, son una ventana a la forma en que nuestra mente construye la realidad. Porque, a ver, incluso despiertos, nunca experimentamos el universo directamente. Nuestro cerebro recibe señales, luz, sonidos, sensaciones, y construye una versión del mundo. Vivimos dentro de una simulación biológica creada por nuestro propio cerebro, pero no una simulación tipo computadora, Matrix. Una simulación en el sentido de que nuestra experiencia del mundo es una interpretación de nuestra mente a través de cómo percibimos el mundo según nuestros sentidos. Y dentro de esta interpretación también aparece cómo interpretamos el tiempo. Aunque sabemos medir el tiempo con una exactitud increíble y tenemos herramientas que están al alcance de todos, todavía no entendemos completamente cómo funciona el tiempo y qué es el tiempo en sí. Sabemos cómo pasa, sabemos cómo afecta al universo, pero seguimos sin responder una pregunta mucho más extraña. ¿Por qué sentimos que avanza? ¿Y por qué la realidad parece moverse en una sola dirección? Ya acá te voy a hacer una pregunta que quizá nunca tuvo sentido en tu cabeza, pero considerando la teoría del universo bloque, puede tener sentido. ¿Por qué recordamos el pasado, pero no el futuro? Y bueno, entonces ¿qué? Que quizá los sueños no nos muestran lo que va a pasar. Quizá nos muestran algo mucho más raro, que nuestra mente nunca estuvo simplemente observando el tiempo y transcurriendo en él. Siempre estuvo intentando construirlo, como quien arma un rompecabezas, pero sin saber qué pieza va primero y cuál va después. La mayoría de las veces lo hace bien, pero a veces se equivoca y da lugar a estos sueños del futuro. En conclusión, para responder a la pregunta de si los sueños pueden predecir el futuro, la realidad es que no lo sabemos. Quedará en lo que quiera creer cada uno. Que a día de hoy la ciencia no pueda explicar estos fenómenos no significa que no sean ciertos. Simplemente quiere decir que no los comprendemos. Muchas gracias. Eso fue todo. Si te gustó el video, no olvides suscribirte al canal y dejarle un like.